¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Hace un momento, antes de entrar aquí a la cabina, una de las personas de seguridad me dice, señorita, ¿de qué se va a tratar su programa el día de hoy? Y le digo, de la persuasión, de la importancia de las palabras, de todo lo que somos capaces de hacer con nuestro lenguaje. Es bien interesante este tema y como equipo de trabajo, pues decidimos hablar de uno de los episodios más terroríficos de la historia moderna. Un periodo de casi 6 años que tristemente pareciera que nunca existió para muchos y generaciones de hecho lo eliminaron. Tenemos que hablar del tema nazi. El tema nazi es muy importante en la persuasión, en el asunto de las palabras. Eso me parece fundamental que debamos de tratar hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Fíjense, no podemos olvidar, hay generaciones en Alemania que no conocen la historia de los nazis, por ejemplo. No tienen memoria, no. Los padres o los abuelos no les contaron al respecto. No les contaron esos episodios. Qué importante es para ellos saber lo que pasó en su país. Y no lo saben. Así es que, si no olvidáramos nuestro pasado y se educara con los hechos y no con intereses políticos, pues muchas naciones en el mundo no caerían nuevamente en estas redes de populismo, ni encumbrarían a los dictadores que ya no necesitan más que un golpe de Estado, ¿no? Para quitarlos, porque no necesitan un golpe de Estado para llegar. No, llegan a través del voto, de la aceptación de la mayoría. Este voto, en muchas ocasiones, producto de la ignorancia, de una memoria histórica en la que el partido nazi provocó pues una de las guerras más largas y sangrientas en el mundo, con los fundamentos más retorcidos y falsos que fueron aceptados, fíjense, como verdades absolutas en su momento. Este partido nazi presenta en la propaganda electoral de 1932 a un trabajador alemán. Digo, vamos tratando de déjenme quitarme este como cencerro, que es un collar bien bonito, pero miren cómo suena. Cencerro. Pues eso no puede estar en un programa de radio, menos de radio. Fíjense cómo empieza esto. Porque Hitler llega por votación unánime. Llega porque el pueblo lo quiere. ¿Cómo empezaban este grupo de personas, estos locos? ¿Cómo empezó este hombre a acercarse a la gente? ¿Cómo empezó a convencerlos? Fíjense, 1932, la propaganda electoral era un trabajador alemán, iluminado a través del nacionalsocialismo, porque para los nazis el capitalismo era un cáncer que tenían que eliminar por la corrupción. Los pobres, por ejemplo, representados por la imagen de este trabajador, se enfrentaban a los ricos, ¿no? A los empresarios, a todos aquellos que no pensaban igual que estos trabajadores, con una frase bien poderosa: nosotros, los trabajadores, hemos despertado. Pues finalmente, esa fue la primera propaganda. De ahí para adelante, Hitler llega al poder. Toda la maquinaria del Estado se vuelve un arma para atacar y aniquilar a todos los que vayan en contra de los ideales. Aunque se trate de habitantes alemanes, no, en la Alemania nazi existen dos bandos. Sí, te suena familiar, ¿verdad? Como los nazis, de un lado, y todos los demás que no son nazis. Todos los demás que no piensan igual que Hitler. En plena guerra, el Ministerio de Propaganda produce películas para difundir mensajes antisemitas con un objetivo, que según ellos, pues van a desenmascarar la supuesta influencia perniciosa de la raza parásita, tal cual, judía, en la sociedad alemana. Los judíos eran productivos, eran gente de trabajo, gente de familia, pertenecían
tanto a la clase baja de los trabajadores, pues, como a los grandes empresarios, grandes inversionistas. Bueno, pues ellos decidieron que esa raza era parásita, que debían de aniquilarla, porque de esa manera iban a limpiar, fíjense, su propia raza para que los ideales fueran más puros, si lo pones en palabras sencillas. Y eso todo a través de las palabras y la persuasión. Se trata de un momento en el que incluso grandes músicos, escritores, pintores, filósofos, periodistas, científicos, geniales y con un trabajo invaluable, se convierten en enemigos de Alemania, solo porque pues un señor llamado Adolf o Adolfo Hitler se le ocurre descalificar a tales o cuales. La propaganda nazi desarrolló un gran aprecio por la tecnología. Usaban el gramófono para difundir los discursos de Hitler en reuniones sociales, en las calles, a través de altavoces. Estos discursos en los que Hitler siempre señala a sus adversarios, en los que culpa a los judíos, a los capitalistas, de conspirar contra el gobierno, porque no estaban de acuerdo con él. Hitler le dice a sus seguidores que esos opositores, esos malandrines, esa gente, esa raza mala, pues, tienen miedo de él, porque él les va a quitar su riqueza para repartirla entre los pobres. Este discurso es bien fuerte, ¿eh? Porque el trabajador de ese anuncio de 1932 decía: nosotros los trabajadores hemos despertado. ¿Despertado de qué? Ese es el meollo, esa es la manipulación a través, la persuasión, el acabar haciendo lo que yo quiero que hagas. Tú no cuentas, ya no piensas. Sí, de pasar de la persuasión a la forma de manipulación. Bueno, lo que no les dice es que mientras esos ricos se van de Alemania con su dinero, los pobres van a ser más pobres. Y vivirán con tarjetas de racionamiento durante casi 6 años. No les dice que importa más crear un ejército bajo su doctrina nazi que va a alimentar a la población, pero de golpes, de tortura, de malestar, de hambre, de insalubridad. Y que ese ejército ya no los va a defender a la población, a esos pobres que van a ser más pobres. No, ese ejército va a estar a las órdenes de Adolfo Hitler para que ese pueblo que le creyó haga lo que él diga, porque si no, los mata. Sublevado. Punto. Los mata. Hitler intenta varias veces llegar al poder, pero descubre que no puede hasta que descubre la propaganda, ¿no? Entonces ahí aprende a decir lo que el pueblo cansado y enojado necesita escuchar, aprende a prometer, aprende a dividir. Ahí está su fuerza, ¿eh? Gente con la que he platicado, sobrevivientes de aquella época, en algún momento el señor Gilbert, el papá de Maurice Gilbert, el hombre famoso de teatro, su papá vivió aquí en México y era de los pocos sobrevivientes de este tema. Y él me contaba: Fer, es que cuando nos empezaron a juntar en guetos, acuérdense que era una colonia, ¿no? Una cuadra, por decirlo, y ahí vivían todas las familias y no podía salir de ahí. Lean el diario de Ana Frank, es muy interesante. Pero uno dice, ¿pero qué? ¿Los encerraron? No, fue poco a poco, Fer. Nosotros no perdimos la fuerza luego. La fuimos perdiendo con el tiempo. Con el tiempo, ahí nos decían que ahí íbamos a estar bien, pero nunca pensamos que luego nos subirían a trenes y nos llevaran a Treblinka o a cualquiera de estos campos de concentración, a Auschwitz, etcétera.
Ahora, parte del éxito de la propaganda nazi tiene que ver con esta polarización que Hitler promueve siempre en sus discursos. No es menor. Nazis contra judíos. Fíjense. Trabajadores contra empresarios. ¿Cómo va a estar un trabajador contra un empresario si el empresario es el que le da el trabajo? Si no, pues no va a tener trabajo. Aprende, por ejemplo, a decir, ahora socialistas contra capitalistas. Y es una cosa contra otra, y este contra este. Esa división permea, muy importantemente, porque pues él llega democráticamente al poder por medio del voto. No por una gran mayoría, pero gana, porque existe en ese tiempo la democracia. Él gana las elecciones con menos del 37% de los votos. Eso es poco. Si lo pones en perspectiva, no arrasa más de un 50%, no, Claro. llega con menos de un 37%. Pero la oratoria demagógica e incendiaria de Hitler, supo identificar el resorte del pueblo, ese resentimiento de los que menos tienen contra los judíos. ¿Por qué? Porque ellos tenían la posibilidad de ser empresarios, como otros tantos, como otros, vaya, no solo judíos, eran de otras religiones, de otros estratos, pues, tenían la posibilidad de tener, no, pues eso está muy mal dicho, tenían la posibilidad de dar empleo, de tener empresas, eran muy exitosos. Y resulta que Hitler les empieza a decir, estos tienen mucho, como cuando te hablan al oído el diablito, este tiene mucho. Este debería de darte la mitad de lo que tiene, porque tú lo mereces. ¿Pero por qué lo merezco? Pues porque sí, sin hacer nada, regalado. Yo le voy a quitar a ese para regalarte a ti. La manera de mantenerse en el poder fue inculcar esta ideología en las nuevas generaciones, códigos civiles, códigos morales, sí, que sustentaban y defendían el nazismo, que es justamente como surgen las juventudes nazis. Hitler llama a los alemanes a ser soldados de su patria, a defender el nazismo como si se tratara de una religión. Incluso es tan fuerte este adoctrinamiento que dentro del mismo discurso populista, Hitler invita a sus seguidores a denunciar a todos aquellos que se atrevan a expresarse mal de él, a quejarse o que no piensen como ellos. Y entonces, ¿qué creen? Esta es la debacle, Vecinos empiezan a delatar a vecinos, pero más allá de eso, en las familias se empiezan a delatar unos a otros. Mi abuelito ya no piensa igual. Mi hermano habla mal de usted. Iban y los fusilaban, los mataban. Producto de ser delatados por la misma familia que decía, tú ya no piensas igual que Hitler. Ahora, detrás de Hitler, y en tema propaganda, hay un hombre con un cerebro maquiavélico que se llama Joseph Goebbels. Él fue su ministro de propaganda. Él fue el genio detrás de muchos de sus discursos, de las estrategias propagandísticas que encumbraron a Hitler en el poder. No. Con el populismo de sus discursos, Goebbels explotaba los medios de la sociedad alemana, expandiendo el odio hacia los judíos, haciendo creer que a todos que solo una persona podía salvarles del desastre. Y se trataba de Adolf Hitler, quien más que un político, se convierte en una figura mesiánica redentora. Desafortunadamente, muchos de esos fieles seguidores, pues murieron de hambre. Los mataron.
En el momento en que dijeron, no, fíjate que tengo tantito criterio y me estoy dando cuenta que este cuate está loco y que no está haciendo bien, iban y los mataban. Murieron con bombardeos. Algunos defendiendo hasta el último momento un dictador que solo ansiaba el poder. Como una manera textual, de sanar muchos de sus complejos, de su enfermedad mental, de su locura, de su resentimiento. Esa palabra es bien delicada. Así es que hoy en este periodismo de vida, pues imagínate lo importante de las palabras, de la propaganda, del mensaje. ¿Hasta qué punto el poder de convencimiento puede sustituir a una verdad? Porque muchos de ustedes que me escuchan ven una opción B porque la A es infinitamente corrupta, pero es que no hay ley para que atenten contra esos corruptos. Ese es el problema. No es que esté mal el sistema de gobierno, pues, la democracia en este caso. Pero ¿vale más una mentira bien estructurada que un hecho? Porque eso es lo que la historia ha demostrado. De eso vamos a hablar el día de hoy, mi querido Emilio Valles Vidrio. Todos ustedes que me acompañan, no se lo pierdan. Interesantísimo y apasionante el tema del lenguaje, la comunicación, las palabras, la comunicación no verbal, en fin, todo lo que tiene que ver con esto, de la persuasión, el convencimiento. Quédense con nosotros hasta la 1 p.m, la vamos a pasar muy bien y pues la invitación también es para que escuchen nuestras diferentes secciones. Hoy tenemos una mexicana rifada muy interesante también, así que hasta la 1 p.m. juntos. Quédense, arrancamos el programa, pie derecho. Empezamos después de este periodismo de vida con mi flaquiguapo, que me vas a decir unas palabras al oído seguro bien manipuladoras. Arrancamos.